Ya está con nosotros Mariano Barrio, que es periodista de La Nación desde hace 20 años y está acreditado en la presidencia desde hace 10. Realmente un placer tenerlo con nosotros porque es un periodista de lujo del diario La Nación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Y bueno, contentas de que estés acá y que nos cuentes un poco qué es lo que se viene y qué podemos esperar a nivel político, ¿no? Porque vos que conocés de cerca, muy de cerca a la presidenta y cómo funciona el oficialismo, ¿cómo crees que va a repercutir esta repentina muerte en este sector? Y además, vos ves que cómo va decantando esta noticia dentro del oficialismo. Mira, yo creo que por empezar, la presidenta y el gobierno están ante una oportunidad muy buena de reimpulsar el gobierno porque siempre es un hecho desgraciado, genera una corriente positiva de solidaridad entre la gente. Pasó con la muerte del hijo de Carlos Menem en el año 95. Para algunos incluso fue clave ese hecho para la reelección de Menem. En este caso yo creo que la presidenta está ante una magnífica oportunidad si de esta situación se sale con más diálogo, con más consenso, con más participación, con más inclusión a sectores que hasta la muerte de Néstor Kirchner estaban muy excluidos del diálogo, ¿no? Porque eso podría generarle un impulso fuerte, sobre todo en la sociedad. Sí, en los sectores aprovechando medios. todo el acompañamiento que recibió de la sociedad y también de distintos sectores que hasta la semana pasada por ahí mostraban más enemistad contra el gobierno y después de la muerte de Néstor Kirchner, se acercaron a la presidenta con sus condolencias. Exacto. Sí, y se notó también en los sectores medios, en un salto en las encuestas de opinión pública, en imagen positiva, pero si la presidenta puede conducir esto, lo va a lograr. Ahora sí, por mostrar una fortaleza política o por mostrar firmeza o por mostrar que ella es más de lo mismo o más de Néstor Kirchner o que ella va a honrar, como dijo, a su marido y va a aplicar todos los métodos de su marido y la sociedad se lo puede facturar y puede, así como levantó ahora mucho en las encuestas, puede profundizar muchos conflictos, agudizarlos y tener el año que viene un país con menos paz social, con más conflictos gremiales, con más conflictos sociales, con conflictos con otros sectores. Los conflictos que había generado Néstor Kirchner todavía están latentes, están en stand-by. Del conflicto con el campo se pasó al conflicto con la prensa, con la famosa pelea con el grupo Clarín. Después del conflicto con la prensa vino el conflicto con la justicia. Luego el gobierno perdió el control del Consejo de la Magistratura, tuvo peleas con la Corte Suprema, se peleó con los jueces de primera instancia y, generó también otros escenarios, a lo mejor involuntariamente, como por ejemplo la pelea sindical, que terminó con un muerto, con Mariano Ferreira, porque acá hay otro tema, ¿no? En el sindicalismo está creciendo mucho la izquierda trotskista, como le llama el gobierno, y esto es un conflicto latente. O sea, los conflictos que dejó Néstor Kirchner abiertos están. El gran dilema, interrogante, es cómo los va a encaminar la presidenta Cristina Kirchner. Ya con otro estilo. ¿No? Claro, podría ir cerrándolos. Algunos de ellos apuntó en la primera semana la presidenta a tratar de cerrarlos. Por ejemplo, venía muy mal la relación con Moyano, venía tensa, había habido discusiones entre Kirchner y Moyano antes de la muerte de Néstor Kirchner por determinadas cosas. Una, porque Moyano entendió que el gobierno le quitaba respaldo en el manejo del PJ bonaerense. En la segunda, porque Moyano está presionando para que la causa judicial por los medicamentos falsos no le explote a él, y esto ha presionado mucho para que el gobierno interceda en la justicia. El gobierno no va a interceder, y hay frentes abiertos con Moyano. Pero lo primero que hizo el gobierno cuando murió Néstor Kirchner fue mandar a Aníbal Fernández y a Carlos Tomada y a varios hombres muy fuertes del gobierno a decir: Moyano es nuestra columna vertebral. Ahí trató de descomprimir una tensión que había con la CGT y con Moyano. La relación de Cristina con Moyano en el sepelio fue fría, pero
la propia presidenta mandó a descomprimir ese frente. El otro frente que estaba abierto era el frente con Daniel Scioli, por la pelea presidencial con Néstor Kirchner. Ahí también la presidenta dijo, bueno, cerremos este capítulo. La presidenta recibió a Scioli en su despacho el primer día de actividad, luego que Scioli había reunido a varios intendentes, a 90 intendentes, y también la presidenta mandó otra señal. Le dio un respaldo muy fuerte a José Manuel de la Sota en Córdoba, en un acto en Córdoba que hubo, en donde lo llevó en su propio avión. O sea, 3 señales dirigidas al electorado peronista a ultranza. Es decir, nos vamos a recostar sobre el peronismo, vamos a hacer más peronismo, no renunciando a los postulados progresistas o de los otros sectores de la transversalidad o de la vieja transversalidad, como quería Kirchner, pero se le dio 3 mensajes importantes, creo, al peronismo: Moyano, Scioli y José Manuel de la Sota. Y además ¿Crees que el peronismo disidente que se había apartado del gobierno después del conflicto con el campo puede llegar a ser de nuevo, se lo puede acercar otra vez? Bueno, hay posiciones encontradas dentro del peronismo federal. Hay algunos que dicen, bueno, se murió Kirchner, se terminó nuestro eje de disputa, nuestro eje de confrontación. Hay otros que dicen, no, el kirchnerismo es el kirchnerismo y tenemos que seguir batallando en contra. Y ahí va a haber un debate en el propio peronismo federal. Desde el kirchnerismo no hay ninguna posibilidad de absorber a Eduardo Duhalde, a Alberto Rodríguez Sá, a ciertos nombres que, Juan Carlos Romero, que para el kirchnerismo aparecen como el pasado de la política, ¿no? Esto es imposible, es prácticamente como juntar el agua y el aceite. O sea que puede haber un trasvasamiento de dirigentes o un diálogo, pero todavía está por verse cómo se va a dar eso, ¿no? Ahora, Mariano, la impresión que uno tiene del modelo, digamos, que tenía Kirchner para mandar y para dirigir era que tenía capacidad para mantener muchos conflictos al mismo tiempo tenía mucha habilidad para dividir a todas las partes y de alguna manera así los tenía todos entretenidos y concentraba el poder. Ahora que no está él, ¿qué capacidad puede llegar a tener Cristina de hacer eso? Porque yo creo que si, digamos, la cosa se tranquiliza, no es que va a quedar todo en stand-by, sino que muchos peronistas que por ahí estaban así con la cabeza abajo, por esta habilidad que tenía Kirchner de mantener todo bajo control, pueden llegar a surgir. Eventualmente pueden llegar a amenazar el poder de Cristina o debilitar su poder y el kirchnerismo puede terminar diluido como una corriente más en el montón. O sea, que ¿cómo se configura todo esto? Hay muchos temas, ¿no?, en esta pregunta, que es el gran interrogante. Creo que es la pregunta del millón, la pregunta que se hace todos los funcionarios dentro del gobierno. ¿Cómo Cristina va a conducir, a administrar todos estos conflictos? Nadie sabe cómo va a seguir la pelea con Clarín. Todo el mundo habla de títulos, dice, seguirá vigente la ley de medios, pero la ley de medios tiene errores técnicos que hacen imposible que se ponga en práctica. Esto lo dicen los propios funcionarios del gobierno. Claro, que incluso tiene amparos en la justicia. Tiene amparos en la justicia, tiene un problema en la Corte Suprema. Ahora la Corte Suprema dijo que la justicia de primera instancia tiene que resolver sobre el fondo de la cuestión del artículo 161, el de la desconcentración de los medios, pero el año de plazo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay errores técnicos de aplicación para la ley. Nadie sabe cómo va a seguir la pelea por papel prensa, si se va a votar en el Congreso, si no se va a votar en el Congreso. La oposición en la primera semana tras la muerte de Néstor Kirchner lució muy dividida y esto favorece objetivamente al gobierno. Hay muchos que no se supieron cómo parar. El socialismo estaba más condescendiente con el gobierno, la coalición cívica decía, bueno, esperemos. La propia Alicia Carrió no habla, se mandó a guardar, se sumió en un silencio. El peronismo federal no sabe bien para dónde ir, porque no saben cómo va a tomar la sociedad un escenario en el que la oposición se aproveche de una circunstancia desgraciada para ir sobre el gobierno. Entonces, el gobierno tuvo éxitos objetivos en la primera semana.